Muy buenas, bienvenidos a su espacio de podcast Vamos a ver, un espacio destinado a hablar de ciencias visuales, de la visión, pero también de puntos de vista. Y es que la visión es esencial para el mundo de hoy y por eso es tan importante hacerlo, pero siempre con un enfoque humano y siempre contando con especialistas de muy alto nivel que ayudan a entender mejor los problemas visuales. Hoy tenemos en este momento el privilegio de tener un gran amigo, el doctor Carlino González y Gil, quien además de ser pionero de la cirugía refractiva en nuestro país, es además un amigo muy querido, o sea que me siento muy cómodo de que él esté con nosotros y que haya aceptado pues compartir este espacio de su vida, que es nuestra vida. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias a mi hermano Herbert. Claro, aquí no podemos doctor nada de eso. Herbert, Carlino. Sí, no, para mí es un honor estar aquí. Bueno. Sí, de verdad que sí. Yo sé que hay mucho cariño. Muchísimo. Carlino, ¿por qué te hiciste oftalmólogo? Mira, esa es una buena historia. Yo cuando entré a la universidad, en el primer semestre de medicina, tenía como compañero a Juan Francisco Díaz Ortiz, hijo de Juan Francisco Díaz Espinal. Familia mía. Familia tuya. De uno de los pocos oftalmólogos que había en esa época. Claro. Que eran muy pocos. Estamos hablando del año 1977. Y resulta que un día Nico, como cariñosamente le decimos a Juan Francisco Díaz, me dijo, ¿tú quieres ir a ver una cirugía de catarata? Y digo, claro. Nos fuimos tempranito de madrugada a la Abel González de la Avenida Independencia. Claro. Y déjame decirte, Herbert, que fue la primera y única vez que en un quirófano yo me he desmayado. No me digas. Yo me desmayé porque cuando ese señor agarró el recto superior, para que en esa época se agarraba. Un punto de sutura, claro. Punto de sutura y no sé qué. El paciente, a pesar de que estaba medio anestesiado, como que dio un brinquito. Y realmente eso como que me impresionó. Y era la primera vez que yo estaba en un quirófano. Estaba hablando del primer semestre de medicina. Y goteaste. Y goteé porque parece como que me quedé, tú sabes. Me desperté con el alcohol en la nariz. Y entonces de ahí en adelante, a pesar de eso, se me metió en la cabeza que yo quería ser oftalmólogo. Y de hecho, durante toda la premédica, en las vacaciones, que eran bastante largas, yo iba a las consultas del doctor Juan Díaz Espinal. En la Enrique Enríquez. En la Enrique Enríquez, casi esquina doctor Delgado. Tempranito de madrugada, porque él trabajaba hasta el mediodía, ya en esa época que estaba casi de retirada. Sí. Y ahí aprendí bastante con él y me agradó muchísimo la oftalmología. Y en verdad, de ahí en adelante me apasioné con la oftalmología y dije que si yo terminaba medicina, que lo logré, gracias a Dios. Por Pechú. Por Pechú. Hice oftalmología. ¿Dónde hiciste la especialidad? Lo hice en el hospital de militar en Caracas, el doctor Carlos Alvelo. Tuviste muy buenos profesores. Tuve muy buenos profesores ahí. Tuve la suerte que en esa época Caracas, Venezuela, era, impresionante. Ese hospital, un hospital con 2 helipuertos, con 1.600 camas, calles adentro del hospital que tenía hasta policía de tránsito y todo. Y tenía un departamento de oftalmología, pero espectacular. Teníamos 2 pisos. Doctor Pereira. Estaba el doctor Pereira, que no nos daba clase en el hospital, pero sí teníamos clase de él. El doctor Musi Mendoza, que por cierto viene ahora en estos días, mañana, si Dios quiere, viene para un congreso que tenemos de MedicalNet. Déjame decirlo por acá. Ahora, valga la propaganda. Valga la propaganda. Te mando la factura este después. próximo fin de semana. Y va a dar una conferencia magistral. Y aprendí mucho de clínica, sobre todo, con el doctor Musi Mendoza, con cirugía con el doctor Pereira y con muchos otros médicos, con el doctor Enrique Suárez, que fue con quien yo hice mi entrenamiento en cirugía refractiva. Nayib Salomón. Nayib Salomón fue en cirugía plástica. De hecho, yo hice oculoplastia inicialmente. Yo sé, lo estuvimos comentando. El doctor Horacio Serrano, que fue otro profesor de nosotros. Como yo fui jefe de residente en el hospital, en esa época permitían que el jefe residente pudiera hacer lo que se llama un fellowship durante ese año de residencia, durante la jefatura de residencia. Y ahí fue que estuve con el doctor Horacio Serrano. Y luego, más tarde, me salí de allá y me fui al Bascom Palmer a hacer oculoplastia y orbitoplastia con el doctor ABC. Regresé a República Dominicana, estuve un buen tiempo en el Hospital Elías Santana como profesor adjunto del área de oculoplastia. Pero hacíamos de todo, hacíamos catarata, hacíamos de todo. Y gracias a Dios, por ahí fue que me fui.
Párate un poquito ahí vamos para atrás, recapitular un poquito, como decía Pérez Plácido. Sí. ¿Tus compañeros de la residencia eran todos venezolanos o de todas partes de América o del mundo? Porque ese momento fue interesante en la oftalmología venezolana. Sí, muy interesante. Extranjeros habíamos 2. Bueno, el doctor Rafael Corniel, dominicano, sí, claro, que está en Barahona actualmente. Yo lo introduje al jefe del departamento y logró entrar a hacer la residencia allá. En ese momento, en oftalmología, nosotros 2 éramos extranjeros y dominicanos. También había en cirugía plástica, en ese hospital, varios médicos dominicanos, en medicina interna, en cardiología, en nefrología, en cuidados intensivos, o sea, varios médicos dominicanos, y habían extranjeros de otros países. Sí, porque era un referente internacional, correcto. Sobre todo en medicina militar. Sí, y era un hospital, sigue siendo el mejor actualmente por las condiciones en que están, pero era un hospital donde el presidente se atendía allá. Claro. Siempre ha habido excelentes relaciones entre República Dominicana y Venezuela. Muy bueno. Y es una pena la situación de Venezuela en estos tiempos, así que le deseamos lo mejor al querido pueblo venezolano. Y sigamos con tu parte de la residencia. Pacientes que recuerdes, de casos difíciles. Tengo un caso, una anécdota de un caso muy, muy particular. Una joven diabética embarazada con unas cataratas hipermaduras, o sea, blancas, que le llamamos cataratas blancas. Sí. Y ella llegó y a quien le tocó yo era residente de segundo año, ya estábamos operando cataratas y demás. Le tocó al residente mayor mío, un residente de tercer año, sí, Ignacio Beil, de allá venezolano, que no le gustaba la cirugía. Él es un oftalmólogo clínico. Y entonces me dice, Carlino, tengo este caso, que si yo qué, tú quieres, opéralo tú. Y yo la atendí, la operé, y operamos por su condición, hubo que estabilizarla con la diabetes, hubo que hospitalizarla, sí, tratarla con endocrinología de allá, etcétera, etcétera. Y a la hora de la cirugía, obviamente yo con un attending, con un adjunto al lado, operamos los 2 ojos el mismo día. Es la primera vez que opero un paciente de catarata, los 2 ojos. Sí. Muchacha muy joven, 30 y pico de años, jovencita. Y al día siguiente nosotros veíamos los pacientes, lo dejaban hospitalizado, lo veíamos al día siguiente, todos los residentes. Y cuando ella dijo, ¿quién es el doctor Carlino González? Y entonces le dice Corniel, soy yo. Pero relajando, sí. Fue como una broma. Sí. Y ella, ay, gracias. Entonces, no, pero esa no es la voz de él. Digo, no, soy yo. Esa sí es la voz de él. Y me dio un abrazo y ahí el esposo, que era un marino, a llorar, ella lloró, lloramos todito ahí. Esa fue una anécdota, o sea, eso es lo que más me recuerdo de. Sí. Yo creo que todos los oftalmólogos compartimos ese momento que el paciente recupera. Sí, y sobre todo en la época que había cataratas hipermaduras, que hoy en día, afortunadamente, se ven menos. Bueno, en nuestro país sigue siendo la catarata la primera causa de ceguera. ¿Cómo llega Carlino González al país? Comienza a trabajar en oculoplastia. ¿Cuándo tú comienzas el camino de la cirugía refractiva? Que tú fuiste correcto, no el primero, pero sí el pionero. Sí, ¿qué es lo que quiero decir? Sí, el primero en hacer queratotomía radiada fue nuestro amigo Ramón Damiano, que lo dejó de hacerla en un momento determinado. Después, cuando yo regresé, lo retomó de nuevo. Sí. Mira, yo regresé en el año 90 a República Dominicana, viniendo desde el Vasco Palmer cuando hice la oculoplastia y orbitoplastia. Y en el año 92, mi querido profesor Enrique Suárez en Venezuela me dijo, mira Carlino, yo acabo de iniciar, cuando esa época la cirugía refractiva no habían felos ni nada de eso era algo que se hablaba como algo que se hacía, pero no. Yo acabo de iniciar un felo, tuve mi primer felo, ya se graduó, un venezolano. Si tú quieres hacer la cirugía refractiva conmigo, pues me invitó a ir. ¿Qué técnica usaban ya? Queratotomía radiada y queratomileusis in situ. Que procedimiento muy difícil. Exactamente. Entonces, no había láser para ese momento. Entonces, eso fue en el 92. Y me ofreció su casa para yo quedarme con él. Estuve en entrenamiento con él 24/7.
Me recuerdo perfectamente que en su casa, el día antes de la cirugía, él tenía unos cartoncitos donde tenía como una chuletica de los pacientes que iba a operar al día siguiente. Un chivo. Sí, con la edad, refracción, etcétera, etcétera. Entonces me decía, mira, este es un paciente que tiene tanto de miopía, es de sexo masculino, de tal edad, tanto, ¿qué le vamos a hacer? Entonces ya con lo que yo iba aprendiendo, le hacemos una zona de tanto, le hacemos 4 incisiones, le hacemos 8, y así fui aprendiendo con él. Y luego ya en el año 94, finales del año 94, me dice, Carlino, ya tengo el láser. Que ya yo había comenzado a hacer las queratotomías radiadas aquí. Sí. Y entonces ya tengo el láser. Los pacientes que tengan más de 5 o 6 dioptrías, porque operábamos hasta 4 o 5 dioptrías máximo con queratotomía radiada. Sí. Y entonces lo que tengan más de ahí, tú lo puedes traer para acá y no sé qué. Y ahí comenzó un turismo de salud al revés, de República Dominicana hacia Venezuela. Y yo me llevaba a varios pacientes mensualmente, cada mes, mes y medio, 10, 15 pacientes con sus familiares algunos. Y entonces ahí comenzamos con la cirugía de láser. El LASIK. El LASIK o PRK. PRK. Entonces ahí sí, tuve 2 años hasta diciembre del 96. Y en febrero del 97 llegó nuestro primer láser a la República Dominicana. Espérate. Vamos a hacer un pequeño break para explicarle a los que nos siguen. La queratotomía radial es una técnica en la cual hay que hacer cortes en la córnea, que es la membrana más externa del ojo, y esos cortes modifican el aspecto, la poder refractivo de la córnea. Pero claro, es un procedimiento muy invasivo, muy traumático, que se ideó originalmente en Rusia, para que los rusos dejaran de usar lentes y representar un gran ahorro al Estado soviético, pero ese procedimiento traumático fue sustituido por una cirugía láser que revolucionó el concepto, aunque el precursor había sido Ignacio Barraquer, con la queratomía de Sencito, que era la cosa en aquella época. Sin embargo, ya permitía ese láser hacer eso. Entonces, ese láser, después que tú haces tu turismo de salud hacia Venezuela, ya viene al país. Y febrero del 97. Es el momento que comienza la cirugía refractiva ya importante en nuestro país. Ahí entrené algunos colegas que se interesaron en la cirugía y se amplió. De hecho, algunos me decían, algunas personas me decían, ¿y cómo tú le estás enseñando a esa gente eso? Yo necesito que aprendan para que realmente la cirugía se expanda más y gente que la sepa hacer bien. Claro. Y de hecho funcionó muy bien. Bueno, tú tienes un concepto que también tengo yo, que mientras más gente sepa hacer una cosa bien hecha, es mejor para el país y mejor para los pacientes y mejor para el médico. Para el médico que tiene un mayor. Porque, ¿quiénes fueron el primer tipo de pacientes? ¿Cómo eran los que se operaban de la cirugía refractiva en el 97? ¿Qué pacientes iban donde ti? Bueno, eran pacientes que no podían usar lentes de contacto, que tenían bastante miopía y se enteraron con los pacientes que yo había operado previamente yendo a Venezuela, se habían enterado de que entonces iban y digo, mira, ya no tenemos que ir a Venezuela, ya operamos aquí, mejor todavía, no sé qué. Y así comenzaron esos pacientes a operarse en República Dominicana. Llegó un momento en que habíamos un grupito como de 10 o 12 de los que habíamos entrenado y teníamos muchos pacientes. Yo, obviamente, como había operado más pacientes, tenía como el 75% de la cantidad de todos los pacientes que se estaban operando, hasta que finalmente ya luego todos lograron hacer su cirugía. Qué bien. Sí. Y al día de hoy, pues sigue el auge. La gente se quiere quitar los lentes. Sí, todavía se sigue operando. A mí me preguntan mucho que por qué no me opero. Yo le explico que yo soy miope y los miopes leemos muy bien. Y se quita el lente y lees perfectamente. Tú sabes que no. Uno sin lente ve mejor. Además, es lo que te digo, que sin lente puedes leer mejor. Claro, los médicos tenemos un gran problema. Primero, que somos temerosos de la cirugía. Y segundo, óyeme, es difícil uno someterse. Es muy fácil indicar la cirugía, pero uno meterse debajo del láser. Como que no nos gusta. Pero la cirugía realmente ha evolucionado. Muchísimo. Y hay hoy en día una gran cantidad de cirugías refractivas. O sea, hoy en día todo se puede operar. Todo defecto refractivo se puede operar. No todo defecto refractivo se puede operar, porque hay pacientes que tienen, por ejemplo, miopía y astigmatismo por queratocono. Entonces a esos pacientes tú no puedes tocarle la córnea. Claro, el queratocono es una deformidad de la córnea que en buen dominicano se abomba, por decirlo de una manera clara. Y claro, es una córnea enferma. Entonces ahí tú no se puedes debe tocar la córnea. Aunque hay procedimientos. Sí,
hay procedimientos como los anillos intraestromales, Sí. y hay también un procedimiento que es con rayos ultravioleta y riboflavina, que es lo que llamamos el crosslinking, que es para endurecer las capas de la córnea y evitar que siga encurvándose. ¿Tú tienes buena experiencia con el crosslinking? El crosslinking, lo que pasa es que hay que saber aplicarlo a los pacientes que de verdad lo necesitan, que son los pacientes que tienen keratoconos que le está empezando, incipientes de leve a moderado. Ya pacientes de moderado a severo, tú tienes que introducirle los anillos intraestromales. Y ya lo que son súper severos es trasplante de córnea. Claro. Ni los anillos ni nada de eso. No le funciona. Exacto. Hay personas que tienen keratoconos frustros de bastante edad. 50, 60, 70 años de edad. Jovencitos. Que tienen cierto grado de catarata. Y entonces tú puedes, con los lentes intraoculares que tenemos hoy día de tóricos, que son lentes tóricos, son los que corrigen astigmatismo, así como los lentes de contacto, que son tóricos también, nosotros podemos operarlo y ayudarle con el defecto refractivo que tengan por el keratocono. Exacto, y compensar. Miopías y astigmatismo que podemos compensarlo con esos lentes intraoculares. Un tema que hemos hablado entre muchos especialistas es que hoy en día la oftalmología dominicana está en un nivel espectacular. Muy, muy, muy avanzada. Y realmente, ¿qué tipo de paciente necesitaría irse al exterior a tratarse? Yo diría que ningún paciente necesita salir de República Dominicana para hacerse cualquier tipo de procedimiento o cualquier tratamiento de oftalmología. Es lo que pensamos mucho. Y es la realidad. Y vamos muy bien. No es porque nosotros seamos oftalmólogos y queremos decir que aquí lo podemos resolver todo. No, es que se puede resolver todo. Lo que hay que ir es al médico indicado. O sea, yo si es un problema de retina, si va donde mí, yo lo voy a referir donde un especialista de retina. Claro. Entonces, en realidad, aquí se resuelve todo con la oftalmología. O sea, que nosotros en la escuela de medicina no nos enseñan el referir, la interconexión con otros especialistas, incluso en nuestra misma especialidad. Eso es, si tú no haces retina, oye, me llega un paciente refiérelo. Y antes el paciente no le gustaba. El paciente sentía que cuando un médico lo referiera porque el médico no sabía. Hoy en día ya es otro mundo totalmente diferente. Totalmente, uno lo manda a donde el experto de esa área. Hay un tema que también es bueno explicar, que es el concepto de la cirugía facorefractiva. Hoy en día el paciente que se opera de catarata no solamente quiere ver bien, quiere ver muy bien. Y que no tenga que usar lentes para después de la cirugía. Entonces, esa cirugía, ¿cómo va en nuestro país? Tenemos todos los lentes modernos. Va muy avanzada, tenemos todos los lentes para resolver eso y cada vez llegan más. Hoy día ya acaba de introducirse un nuevo lente y estamos a la altura de cualquier país para resolver lo que sería la facorefractiva, que son pacientes que no tienen una catarata propiamente dicha o muy incipiente y usan lentes, sobre todo los hipermétropes. En realidad, a los miopes, a menos que no tengan cataratas, yo no los opero. Porque los miopes, como tú acabas de decir hace un momentito, al retirarse sus lentes pueden leer perfectamente bien. E inclusive no existe ningún lente en el mundo que te pueda poder a leer mejor que un miope que se quite los lentes para leer. Es así. Entonces yo a esos pacientes realmente, si no tienen cataratas, que es otra cosa ya, no los opero. Los hipermétropes sí son buenos pacientes para eso. Hipermétropes sin astigmatismo y presbita, eso es una maravilla. Pacientes hemétropes. Hemétrope es el paciente que realmente sin lentes ve perfectamente bien de lejos, 20-20, 20-15, que es mejor que 20-20. Sí. A esos pacientes le digo, a ti tienen presbicia, pero a ti no te conviene operarte porque no te puedo garantizar que la visión que tú vas a tener de lejos va a ser mejor que la que tú tienes actualmente. ¿Cuál es la edad que se puede hacer esa cirugía? Porque yo siempre he tenido la idea de que ¿por qué no se opera temprano? Sí se puede operar temprano. Por ejemplo, estamos diciendo en la adolescencia. Bueno, un lente intraocular en un paciente muy joven tiene varios riesgos de desprendimiento de retina porque tiene un orvítrio que está dentro del ojo, que es un tejido gelatinoso que tenemos dentro del ojo, muy denso, o sea, no es tan aguadito como de una persona de edad. Entonces, eso puede generar cierto riesgo de un desprendimiento de retina. Si el paciente tiene cataratas, que lo puede haber. Claro, y tenemos pacientes que se le ponen lente con 18, 19 años. Pero ya entonces es un riesgo que tú dices, bueno, si no se opera, no ve. Entonces ahí sí tú lo operas. Pero sí tengo pacientes, por ejemplo, mujeres sobre todo de 38 años, con una hipermetropía de +3, +4, que obviamente la presbicia ya le está asomando y cuando se quitan los lentes no ven ni la comida.
Claro. Entonces me dicen, doctor, yo estoy empezando con la presbicia, pero en realidad entonces es una paciente que tú le haces todos sus estudios, revisas toda su retina, está hablando de 38, 40, 42, 45 años, Sí. y entonces tú le ofreces esa cirugía. Pero son contados casos. Se nos ha ido el tiempo rapidísimo hablando de estos temas que tanto nos gustan, pero yo también quiero preguntar una cosa de Carlino, que recientemente fuiste condecorado o reconocido en el Salón de la Fama en el área de las artes marciales. Correcto. Que es una de, yo sé que tus hobbies o tus aficiones, igual que los carros o los vehículos de motor. Sí. Comencemos con lo que yo menos entiendo, que es las artes marciales. Mira, yo inicié artes marciales a los 10 años de edad. Wow. Aunque tú no lo creas, uno de mis primeros profesores clandestinamente fue, adivina quién, Pepe Luis, Juan Luis Guerra. No me digas. Él iba a Los Prados, a casa de sus tíos. Sí, me acuerdo. Él era cinturón amarillo en Taekwondo, en el Instituto John Reed de Taekwondo, que estaba en la Socorro Sánchez con el profesor Cookie Reyes. Sí. Y él a sus amigos de La Salle, yo no estaba en La Salle, pero sus amigos de La Salle, él le daba clases en el patio de la casa de Carlito Parra. Él siendo cinturón amarillo, daba clases ahí. Yo me metí un par de veces ahí, me entusiasmé. Oye, Y llegué a un acuerdo con mi papá y mi mamá de que yo quería hacer Taekwondo en la central, en la Socorro Sánchez, y ellos me dijeron con una condición: si tú vas al Dominico Americano, que estaba en La Pastel, instituto para aprender inglés. Claro. Y entonces ahí con 10 años empecé yo a hacer estudiar inglés, y luego me iba esa misma tarde, que era lunes, miércoles y viernes, a una cuadra más allá, a la Socorro Sánchez, a las artes marciales. Entonces ahí inicié, y tengo una anécdota. Yo era cinturón blanco, y para pasar a cinturón amarillo, yo inicié en el 1969, con 10 años. Sí. Y cuando en febrero de 1970 vino el profesor John Reed con Bruce Lee me acuerdo al país en febrero, y yo me examiné de cinturón blanco para cinturón amarillo frente al profesor Reyes, que era el profesor de acá. John Reed y Bruce Lee estaban en la misma mesa. Caramba. Sí, ahí tuve el honor de examinarme frente a John Reed, a Bruce Lee, y pasé de cinturón blanco a cinturón amarillo séptimo. Me brincaron 2 grados. Y tú llegaste al más alto. Llegué a cinturón negro. Actualmente soy cinturón negro segundo dan. Sigo practicando en la escuela de Norberto Puello, que fue uno de mis profesores, que es el Grand Master cinturón negro noveno dan. ¿Qué es médico, Roberto? Él es odontólogo. Odontólogo, sí. Y precisamente ayer estábamos practicando los lunes a las 7:30 de la noche. Mucha gente ve el taekwondo como un arte de violencia, pero realmente es una disciplina. De defensa, te da disciplina, y es un ejercicio, y obviamente te enseña a defenderte. Claro. Definitivamente. O sea, si tú tienes algún problema en la calle, tienes muchas posibilidades de salir airoso. Es muy importante en estos tiempos que corren. Sí. Y el otro tema que hay que tratar contigo son los vehículos de motor. Tú eres un apasionado de todo lo que tenga un motor y rueda. Así es. Comencé a correr. ¿Y motores? La motocicleta sí tuve una vez que era un enduro y demás, pero tuve un percance en la calle y dejé eso. Lo mío es las 4 ruedas. Sí. Porque los motores sí me gustaban y eso, monteaba mucho y no sé qué, pero no. Los carros. Mi primera participación en carro fue estando yo en la universidad, en la feria frente al Congreso, donde está el plato, como yo le digo ahí, donde está la fuente, que se hizo un slalom. Y alguien me invitó, yo fui a verlo, y alguien me invitó a que participara. Hicimos un serrucho con mis amigos, echamos gasolina y participamos ahí, y resulta que quedé en segundo lugar con un carro que no estaba preparado para eso. ¿Qué carro era? Era un Datsun 1200 Coupé de 1971 que me habían comprado mis padres en el 1977 para yo ir a la universidad. Claro, pero era un vehículo bueno. Sí. Ese Nissan no se dañaba. Sí, y quedé detrás de otro similar, de uno de Santiago, de Alex Viñas, que lo tenía preparadito y todo, y yo quedé en segundo lugar en la categoría de 0 a 1200 cc. Ahí me encontré con Tony Canaguati. Y después comencé a correr en la famosa cumbre. En la cumbre, sí, claro. Ahí corría en un charade con mi amigo Nelson Peña, que él corría en una categoría ya modificada, yo corría en la categoría stock, cada uno con charade. Sí. Y ahí quedé campeón en una oportunidad. Corrí en Puerto Rico, me invitado por otro amigo en las 3 horas de Salinas, y ahí me mantuve. Después comencé a correr go-karts
Bien. Estuve en kartismo, fui campeón de kartismo. Actualmente tengo un hijo. Yo lo sé, te iba a decir, tú campeón tienes de kartismo en varias categorías. Una hija oftalmóloga que sigue tu paso, excelente oftalmóloga. Primero psicóloga, luego médico y luego oftalmóloga. Le gusta estudiar. Y es especialista en córnea. Qué bien. Pero tu hijo, el que corre, es un fenómeno. Él está compitiendo a nivel mundial. Tenemos una sabanita aquí para que te caiga la baba hablando del muchacho, porque tú lo ves correr y te emociona. Así es. Ojalá que llegue a categorías. Sí. Bueno, recientemente lo invitaron a que participara en el campeonato de Fórmula 4 en Estados Unidos. No me digan. Pero realmente el colegio no nos deja llevarlo allá porque tendría que irse a vivir para allá. Claro. Y ahora mismo, sobre todo en la cúspide del motor, que está la Fórmula 1, sí, vemos muchachos cada vez más jóvenes. Está el caso de Andrea Kimi Antonelli, que no puede manejar en la calle y anda manejando 350 kilómetros un Mercedes. Un Mercedes, así es interesante. Tiene 17 años recién cumplidos y realmente no creo que vaya a llegar a la Fórmula 1 porque se nació en el país equivocado o vive en el país equivocado. Sí, es muy difícil. Muy difícil. Mira, con con la Pinto tuvo que irse, su papá tuvo que empeñar de todo para poder llevarlo a ese punto y no tenemos un Carlos Slim en República Dominicana como hizo con Checo Pérez, que lo llevó a Alemania con 15 años. Yo creo que no hay ningún otro dominicano que se haya montado en Fórmula 1, aparte de ti. Yo me monté en Fórmula 1 en el año 2005. Pero más nadie. Fui a un entrenamiento. No creo que haya alguien que se haya montado. Cuenta esa experiencia. Yo la conozco, pero es bueno que se oiga. Hubo un concurso aquí de León Jiménez y demás, no sé qué, que yo pensaba que era algo de juego, pero en realidad yo gané en ese concurso. Me llevaron a la Ferrari en Fiorano, allá en Italia, y era un entrenamiento real de carros deportivos. Y entonces comenzamos con los carros más y llegué a manejar los Ferrari, no Fórmula 1, pero Ferrari Challenge, pero de carrera. De hecho, vine con un segundo lugar de allá porque se hizo al final una competencia entre todos los países, eran varios países. Y esos vehículos tienen 800 caballos de fuerza. En esa época tenía 600 caballos de fuerza. Como quiera. Sí, y estamos hablando de un Modena, un Ferrari Modena del 2005. Y entonces, la cerecita del pastel de eso era tú montarte en un Ferrari para que sintieras en un Ferrari Fórmula 1. Sí. De los que estaban corriendo en esa época, Schumacher y Barrichello. Oye, qué bien. Y entonces nos montaron con un piloto, obviamente. Era un Fórmula 1 modificado. Modificado en la parte donde entraba el aire. Nos daban 4 vueltas para que uno sintiera la aceleración, la frenada y la fuerza G. Y la verdad que cuando yo me desmonté de ahí, yo dije, no, estos pilotos son unos fenómenos. Porque la verdad era que era algo que yo... el cuento bien, que te daban bueno, tú estabas así. Te entregaban un dispositivo que tú apretabas un botón, lo tenías que tener apretado, y cuando el carro salía, tú tenías que mantenerlo apretado. Si tú te mareabas o tú sentías que realmente no podías o te desmayabas, tú ibas a soltar ese botón, eso le llevaba un sonido, una alarma al piloto, y el piloto se ponía en comunicación contigo porque teníamos comunicación en los cascos y te decía, ¿Are you okay? ¿Are you okay? Y si al tercer ¿Are you okay? Tú no respondías, se abortaba las vueltas que te iban a dar. ¿Quién era el piloto de ese Fórmula 1? Yo no recuerdo bien, era un italiano que era el reserva. ¿No era Jarno Trulli? No era Trulli. Era un italiano, pero no recuerdo ahora el nombre, pero era el reserva de Ferrari en ese momento. Y entonces íbamos a tener la presencia de Schumacher y Barrichello, pero ellos se trasladaron de donde estaban hacia Japón y no pudieron ir a Italia. Y entonces nos mandaron un video y nos dijeron, cuídenme la pista y pórtense bien y no sé qué, disfruten y no sé cuánto, en un video dirigido al grupo que estábamos ahí, éramos como 120 de diferentes países. La verdad es que la Fórmula 1 es apasionante. Muy apasionante. La tecnología y yo siempre he considerado que todo lo que se experimenta en la Fórmula 1 después llega a los carros de calle. Sí, claro. Yo definitivamente he ido y tú también, fui contigo una vez a una carrera en Montreal. Sí. He ido a Barcelona, fui a Brasil, a Sao Paulo. Estuve en Indianápolis, que se corrió una vez allá. Sí, me acuerdo, sí. Y este año, si Dios quiere, como mi hijo está en Abu Dhabi, mi hijo mayor, Carlino, está en Abu Dhabi como diplomático, nos compró las boletas a mí y a mi esposa para ir con él y su esposa el último Grand Prix de Fórmula 1 que va a ser en Abu Dhabi a principios de diciembre.
¿Quién va a ser campeón en este 2025? No sé quién va a ser el campeón porque va a estar muy reñido. Pero yo creo que hay 3 pilotos que pueden ser campeón actualmente. Número 1, Piastri, Verstappen y Norris. Para mí esos son los 3 con posibilidades de ser campeones. Al final yo espero que el campeonato se decida allá en Abu Dhabi. Sería increíble. Yo creo que va a ser Piastri. Yo pudiera ser Piastri, pero no sabemos porque en realidad Verstappen es un superpiloto. Pero Piastri ha demostrado un temple. El vehículo, sí, el muchacho ya tiene lo que se llama la madurez y eso para... Norris lo veo un poquito todavía precisamente por la presión que tiene con Piastri, que se suponía que era el segundo piloto, pero se está convirtiendo. Se ha revolteado. Y yo pienso que entre ellos 3 va a ser, porque va a depender de muchas cosas. Definitivamente los McLaren son los mejores en este momento. Sí. Pero eso cambia. Eso puede cambiar y tenemos a Verstappen que lo que tú lo montes, él va a tratar de sacarle el máximo. Hasta un carrito eso de que se empuja. En todo lo que tú quieras montarlo. Yo no soy... para mí, yo dejé de ser apasionado de un piloto cuando murió Ayrton Senna. Bueno, lloré como un niño cuando lo estaba viendo en televisión en vivo. Lloré como un niño cuando supe que murió. Y a partir de ahí decidí que yo no iba a tener a ningún piloto ni ningún deportista como, tú sabes, como ídolo. Sino a seguir el deporte. Lo seguí con Schumacher, lo seguí con Alonso y con todos los pilotos. Y ahora yo quiero que gane el que mejor le vaya. Claro, y disfrutar la carrera, que sean competitivas. Carlino, ha sido, pues yo creo que es muy interesante hablar de oftalmología, que es nuestra profesión, pero también de cosas que nos gustan y que es un aspecto humano que yo creo que es muy importante en estos tiempos de tanta inteligencia artificial y todo eso, que vean nuestros pacientes, nuestros amigos, el lado humano de nosotros los médicos. Definitivamente somos seres humanos que trabajamos para el ser humano. Mira, está bueno ese. Lo voy a acuñar. Muchas gracias, Carlino. Muchas gracias a ti por invitarme. Muchas gracias a ustedes por vernos y hasta el próximo podcast de Vamos a Ver.